Estamos estudiando la bendita palabra de Dios, estamos aún en la composición de la Biblia, cómo está compuesta este santo libro, de modo de darle un mayor entendimiento, una mayor aplicación y obtener un gran beneficio de la sabiduría de Dios plasmada en este santo libro. Estamos en la cuarta sección del acomodamiento de la Biblia, en el Antiguo Testamento todavía, la cuarta sección que la componen los profetas mayores, profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, incluido el libro de Lamentaciones, escrito también por el profeta Jeremías, que en su momento se dará la explicación, el por qué está acomodado en profetas mayores, siendo un libro que su escritura tiene todo el tinte poético de la poesía hebrea, obviamente. La cuarta sección de la división de la composición de la Biblia son los profetas mayores, y el primer profeta es el profeta Isaías. Isaías profetizó en los años, dice Isaías capítulo 1, versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, en los días de los reyes de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías profetizó para Judá, o estaba en Judá cuando en el reino del sur, cuando él profetizó en esos días de esos reyes, y ahí podemos sacar los años en los que estuvo profetizando Isaías. Aunque hay una cuestión de Isaías que profetizó asuntos que él no vio, tanto futuros como pasados, y algunos lo acomodan pues de otra manera, pero la Biblia lo menciona aquí, que fue en esos días en los que él profetizó, y profetizó para los reyes de Judá, o estuvo en el reino de Judá, aunque profetizó también para los gentiles, y tomó la experiencia vivida del reino de Israel para anunciar a través de esa experiencia de lo que sucedió, de lo que le pasó a Israel, con ello tomarlo como base y exhortar al pueblo de Judá, obviamente que no entendieron los de Judá. El hijo de Ezequías, que se le conoce como Manasés o Manases, de acuerdo a la pronunciación, fue el que según la tradición judía mató a Isaías aserrado, como lo dice la Biblia en Hebreos. Ahí nos dice, algunos fueron aserrados, obviamente ahí es Isaías, partido por la mitad, porque la profecía en su tiempo incomodaba aquí a los reyes. Cuando veamos el libro de Jeremías, incomodaba a la sociedad en general, pero aquí incomodaba a los reyes, más también a la sociedad, pero el que lo mató fue un rey, el que sucedió a Ezequías, el hijo de Ezequías. Porque la profecía, lo que profetizó Isaías fue fuerte para el reinado, fue fuerte para el liderazgo, y no caía muy bien. Hoy quien predique del pecado, quien predique del infierno, quien predique de las consecuencias del pecado, pues tampoco va a caer muy bien, que digamos, ante la sociedad, ante una congregación. Eso está desde tiempos de las profecías y sigue actualmente. Hoy les gustan las predicaciones muy light, las predicaciones con tintes de que sea más actuado, que se cuenten más chistes, algo que no tiene nada que ver con lo que es la palabra de Dios, historias, fábulas, poesía de los escritores modernos y pasados. Lamentablemente les gusta mucho ese tipo de predicaciones, y cuando escuchan a un predicador que predica palabra de Dios directamente, pues tampoco es muy bien recibido. Eso le pasó a los profetas, al profeta Isaías, porque él profetizó acerca de la inmoralidad o contra la inmoralidad de Judá. Dice el capítulo 1 de Isaías, versículo 10, y los comparó con Sodoma y con Gomorra, por eso no les caía bien, por eso lo mataron a Isaías. Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Cómo los estaba comparando en su moralidad al reino de Judá, que son las tribus de Judá y Benjamín, el reino del sur. Los estaba comparando con Sodoma y con Gomorra, y obviamente a quién le va a gustar que le comparen con personas de una moralidad muy baja, muy en contra de lo que es Dios. Y Isaías
contra este tipo de conducta inmoral, profetizó acerca de lo que estaban haciendo. Les decía con lo que estaban haciendo en ese momento y que Dios lo sabía y que se arrepintiesen se arrepintiesen de sus pecados, de que llegaran a hacer cuentas, de que iban a quedar limpios, pero el pueblo no accedió, el pueblo no quiso, el pueblo de Judá no quiso. Y eso les ofendía mucho a todos los habitantes, especialmente a los líderes, a los reyes, porque vemos en la actualidad es lo mismo. Lo que hacen los gobernantes en la actualidad, lo que quieren es de que el pueblo esté entretenido en algo para poder gobernarlos a su antojo. No quieren que se sepa la verdad. En ese tiempo los reyes de Judá los entretenían con permisos para hacer cualquier tipo de liviandad, cualquier tipo de acto inmoral era permitido. Con tal de que estuviera bien el pueblo, así lo mantenían. Pero esa no es la voluntad de Dios, ese no es el deseo de Dios, eso no es el propósito de Dios. Y por ello mandó a Isaías a profetizar en contra de toda esa inmoralidad. También profetizó en contra o acerca de la superstición del pueblo de Judá. Hombre, teniendo a Dios, que Dios los liberó, que Dios estaba con ellos, eran supersticiosos, como posiblemente, bueno, en el mundo hay mucha superstición. Y tal vez dentro de la iglesia, tal vez todavía haya personas o hermanos de esa magnitud que tienen esa característica. Pues esto es en contra de todos quienes siguen la superstición y no confían en Dios. Dice el capítulo 28, versículo 14 al 16. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos escondemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, está la profecía. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Una profecía de lo que iba a venir el Señor Jesucristo, pero el versículo 15 y 14 nos habla que Isaías está profetizando acerca o en contra de la superstición del pueblo de Judá y de los gobernantes, que ellos asusaban o permitían o indicaban que podían hacer eso, cuando ellos sabían que si estaban puestos, eran puestos por Dios, y a Jehová Dios es a quien le debían de rendir y confiar solamente en él. Y eso sigue pasando. También profetizó acerca o en contra, solamente por mencionar alguno de las profecías grandes que tuvo o de la vasta profecía que tuvo, profetizó en contra o acerca de la idolatría. Y sigue lo mismo, sigue la misma idolatría. Dice capítulo 44 de Isaías, oye pues Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el secadel, ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Brotarán entre hierba. Le está diciendo todo lo que es Dios. Y dice el versículo 7, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará, lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, no os amedrentéis. Está diciendo las características de él. Y luego dice, los formadores de imágenes, a partir del versículo 9, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos, pues, para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen? Dios profetizó, mandó la profecía contra Isaías, no nada más contra los ídolos, también con las imágenes, que sigue habiendo muchas imágenes. Siguen poniendo a Jesucristo en una imagen, algo que prohibió Dios desde que mandó la ley. Es una prohibición a no hacerse imágenes. Dice, ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas,
le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe en la lluvia, con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Además, hace un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben, no entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quema en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Y es pura mentira la idolatría, las imágenes, la idolatría, todo eso es mentira, que lamentablemente muchas personas están inmersas en ello. Y contra esto profetizó Isaías. Por eso, pues no era bien aceptado entre los reyes, porque obviamente a los reyes no les gustaba que enturbiara, que molestara a su pueblo. Es como cuando Pablo llegó a Éfeso y les empieza a decir que lo que tienen ellos como Diana, la diosa del cielo que decían ellos, los de Éfeso, decían que no era una diosa, entonces les quitaba el negocio, que es lo mismo que ha pasado desde tiempos de las profecías, de los tiempos de Pablo y de los tiempos de hoy. La idolatría es solamente un negocio que aprovecha la ingenuidad de las personas para postrarse, para hincarse, para pensar que una imagen tiene poder, cuando Dios aquí en su palabra lo dice que no tiene absolutamente nada, que no pueden ver, que no pueden oír, que no pueden hacer nada ni para bien ni para mal. Contra esto profetizó Isaías, también profetizó contra el pueblo gentil. A partir del capítulo 13 vemos toda la profecía contra el pueblo gentil, profecía contra Babilonia, contra Siria, contra el rey de Babilonia, contra Filistea, o los filisteos, sobre Etiopía, sobre Egipto, sobre Moab, sobre Damasco. Gran parte también del libro de Isaías es contra el pueblo gentil, sobre el desierto del mar, sobre Arabia, sobre el valle de la visión, sobre Tiro, sobre toda la tierra, dice el capítulo 24. Y la característica de la profecía de Isaías es: Jehová ha dicho. Jehová ha dicho. Dice Isaías capítulo 1, versículo 20. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Así es el dicho de Jehová. Eso fue lo que profetizó Isaías. Lo dicho por Dios. Y lo que dice Dios no va a cambiar, porque Dios es un Dios inmutable, que Dios no varía, en él no hay variación. Lo que ha dicho, eso se va a ejecutar. Es decir, aquellos que lleven la misma estilo de vida de los judíos en ese tiempo, el pueblo de Judá, con la inmoralidad, como Sodoma y como Gomorra, con la idolatría y contra la superstición y contra todas las ciudades gentiles, es decir, los que no pertenecen al pueblo de Dios, entonces morirán a espada. Así lo ha dicho Jehová. De esa magnitud, de esa índole fue la profecía del profeta Isaías, solamente por ver algo pequeño, porque sería muy extenso hablar de ese gran libro y de cada libro de la Biblia. Pero de acuerdo a nuestro estudio, esto es lo que presentamos para entender por qué es el primer libro de los profetas mayores. Dios los bendiga.